Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro de este seminario breve llamado Dos esquemas lacanianos que revolucionaron la dirección de la cura, esquema R y esquema I, dictado por el licenciado Damián López. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve presentación. Damián es director de la licenciatura en psicología de la Universidad UCES, coordinador de las prácticas profesionales supervisadas de la licenciatura en psicología en UCES, profesor asociado en las materias psicoanálisis, escuela francesa, clínica psicológica adultos 1 y clínica psicológica adultos 2. Autor en colaboración de los libros El sujeto en la estructura, Fundamentos clínicos del psicoanálisis y la época del psicoanálisis, lo contemporáneo y lo actual. También es docente y supervisor de esta institución hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos, Damián, ¿eh? Te agradecemos mucho y te cedo la palabra. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfecto, ¿verdad? Digo, pues ya lo habíamos probado con Laura. Bueno, gracias Laura y bueno, agradezco participar y estar acá en este breve seminario. Agradezco a Patricia Amra por la invitación y la confianza. Em, este es un seminario breve. ¿Por qué breve? Porque va a tener dos encuentros, el día de hoy y el martes próximo, en el que vamos a desarrollar, tal como decía Laura. Yo ahora escuchaba el título, ¿no? Lo tenía siempre presente, pero escuchar que venga del otro tiene su efecto, ¿no? Dos esquemas lacanianos que revolucionaron la dirección de la cura. Voy a tener que dar cuenta por qué revolucionaron, entre otras cosas, ¿no? Digo, si así lo propongo. El esquema R y el esquema I. Bien, como concibo yo estos encuentros, lo concibo a modo de un intercambio que podamos ir haciendo, ¿sí? Digo, para poder no solo poder decir, poder transmitir algunas cosas, diría más bien poder enseñar, ¿no? Como siempre gusta hacer la diferencia entre la enseñanza y la transmisión. La transmisión la dejamos para un efecto que tal vez se haya logrado y tiene mucho más que ver con el espacio analítico en sí. Pero espero siempre una interlocución porque, digamos, esto a mí también me ayuda a seguir aprendiendo, podríamos decir, en tener una interlocución para trabajar trazas de la obra de Lacan, trazas conceptuales, trazas tal vez de algún seminario, trazas de algunos de los escritos. Tuvo un antecedente el porqué de este seminario y es la conferencia que había dado en mayo, el 13 de mayo. Algunos entiendo que estuvieron presentes, los veo aquí, y entiendo que también la pueden recuperar. Y en aquella ocasión trabajé en la conferencia consideraciones sobre el grafo de deseo propuesto por Lacan y su articulación a la dirección de la cura. Sí, digo, con lo cual hay algo que siempre me habita, ¿no? Pensar la dirección de la cura en tanto clínica y pensar, digamos, ayuda a balizar y a poner por ahí ciertos parámetros de por qué tomar determinadas propuestas o apoyaturas de Lacan para su transmisión y cómo ir articulando eso a la clínica, cómo ir articulándolo a lo que podemos pensar en un sentido amplio, dirección de la cura. Em, el esquema R y el esquema I, si tienen alguna familiaridad o no, lo voy presentando, se encuentra fuertemente desarrollado. En realidad es una propuesta que lleva a cabo en un escrito que se llama, ya les digo el nombre exacto. Ah, segundito. De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Sí, lo leí porque siempre me equivoco y en lugar de decir a todo, digo a un tratamiento posible. Esto guiado por el esquema I que después veremos, entre hoy, introducción, y la próxima lo desarrollamos mucho más extensamente. En realidad lo piensa para el caso Schreber, ¿no? Digo, que es lo que trabaja y piensa esa articulación. Bien, este escrito
Lacan lo desarrolla teniendo como eje la transmisión que él había hecho en un seminario entre el año 55 y 56 y el escrito tiene lugar entre diciembre y enero del 58, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Por una afición que me habita, que es poder ubicar en una línea de tiempo en qué andaba Lacan en ese momento, ¿no? Digo, por supuesto que no soy el único que hace eso, ¿no? Digo, pero a mí verdaderamente me habita en todo contexto pensar y ubicar qué otros desarrollos contemporáneos había, en este caso hacia el interior de Lacan, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar con que en esas fechas, año 57, 58, Lacan estaba desarrollando el seminario 5, ¿sí? Elemento que hay que tener presente. Si se acuerdan, el seminario 5 tiene por título Las formaciones del inconsciente y es donde desarrolla, donde hace la presentación del grafo del deseo, ¿sí? El grafo de deseo que ahí lo completa, después lo va a tomar en el seminario 6, en otro escrito que es la subversión del sujeto, y después en otros seminarios como el 16 vuelve a tomar elementos del grafo o a desarrollar en parte en algunas clases. Bien, también principalmente para estas fechas en las que escribe este escrito, más puntualmente, si vamos como hilando más fino en esas fechas, estaba llevando a cabo las clases sobre metáfora paterna, ¿sí? Que eran las clases, para que se puedan ubicar, las clases 9, 10 y 11 del seminario 5, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de este escrito, em, donde Lacan va a desarrollar, como digo, el esquema R y el esquema I, en realidad podemos ubicar que el escrito está dividido en cinco partes. Una que la llama el de una cuestión preliminar para todo tratamiento posible en la psicosis, digo, ¿no? La primera de ellas es hacia Freud, la segunda es después de Freud, el segundo apartado. El tercero es con Freud. Ahí es donde, en ese apartado puntual, es donde va a desarrollar el esquema R. Y el esquema R tomando una apoyatura y partiendo del esquema L o el esquema Z, si lo tienen localizado. Ahora yo voy a ir transmitiendo algo de eso. En el cuarto apartado es donde desarrolla el esquema I, que lo llama por el lado de Schreber, y la última parte es un postscriptum, donde cierra el trabajo para una cuestión preliminar a todo tratamiento posible en la psicosis. Bien, con lo cual podría decir a modo de introducción, ¿no? De esta breve introducción que voy haciendo, que trabajar con estos esquemas, el esquema R y el esquema I, nos permiten situar elementos fundamentales y fundantes, iba a decir que también es válido, fundantes y fundamentales para pensar la constitución subjetiva y pensar los efectos de el entramado de esos conceptos, digo, ¿no? De los efectos de eh, el entramado, la inscripción, ¿no? Digo, pensar diferentes vertientes que tienen como consecuencia un estatuto de sujeto, como podemos pensar en el esquema R, que anticipo que lo piensa el esquema R para las neurosis, ¿sí? Y en relación al esquema R piensa las consecuencias de lo que no acontece en otro esquema, ¿no? Las consecuencias de lo que no acontece del esquema R y es lo que vamos a denominar el esquema I. Vale decir que trata de situar mismos elementos, ¿no? Digo, o no exactamente los mismos, pero trata de darle el mismo formato, digamos, de esquema, ¿sí? Para poder entender justamente la propuesta de él, ¿no? Sería como, a ver, diríamos así. Sería como impensable no tener la apoyatura de ciertas operaciones
como la podemos pensar, lograda por el lado de las neurosis y tener esa apoyatura para pensar entonces qué es lo que acontece como diferente cuando estos elementos que va a desarrollar en el esquema R no acontecen. ¿Sí? Digo, perdón si lo enredé un poquito en la transmisión, pero lo que no quiero decir, lo que no quiero pensar y no quiero alentar la idea de pensar lo que acontece en uno y en el otro no, y que quede la idea de un déficit, sino que quede la idea de diferentes operaciones en juego, ¿sí? Y por ende, diferentes estatutos de sujeto, ¿sí? Bien. Em, tengo para, bueno, por supuesto, algo que no dije. Pueden prender, agradezco a quienes tienen prendidas la cámara, pueden prender quienes no la tienen prendida, pueden hacer preguntas, pueden levantar la mano del Zoom principalmente, así yo veo cuando quieren hacer alguna pregunta o alguna intervención, no hay ningún problema. Y yo voy a hacer una pequeña, porque por ahí o no tienen a mano el esquema R, el esquema I, ¿no? Digo, estas cuestiones que voy diciendo, que la pueden localizar, están los escritos 2, no lo dije, es el primer escrito, es el escrito, en realidad antes escrito 1 y escritos 2 era un solo tomo, después por una comodidad editorial se dividieron, pero es el primer texto de los escritos 2. eh, Aviso que el segundo escrito de los escritos 2 es la dirección de la curia y los principios de su poder, ¿no? Digo, que es muy interesante ver la secuencia, digamos, con la que está presentado en la edición. Y el otro elemento que, aunque suene reiterado, nunca está de más tenerlo presente, es que los escritos de Lacan fueron publicados en el año 1966. Vale decir dos cuestiones al respecto. La primera, que no hay ningún escrito, por supuesto, en la obra de Lacan, y Lacan siguió con su transmisión, incluso con presentaciones en distintos lados, pero por supuesto no forman parte de los escritos y son posteriores al año 66, ¿no? Recordemos que Lacan falleció en 1981, hasta el 80 estuvo activamente produciendo, participando, ¿no? En su seminario y en escritos también. Bien, y una nota que no es menor es que cuando Lacan edita los escritos, tomando y recopilando intervenciones que fue haciendo hasta esa fecha en distintos lados, en distintas publicaciones, hace un trabajo de relectura de los escritos, ¿sí? De esas presentaciones. Con lo cual, digo, por ejemplo, el estadio, bueno, por ejemplo, esta presentación que estamos mencionando del año 57-58 hace una relectura. Producto de esa relectura hay una nota a pie de página que después me voy a detener, que es la famosa, digo famosa porque famosa, la famosa nota 17 a pie de página, ¿sí? Digo, cuando él viene hablando cuando presenta el esquema R, ¿no? Digo, cuando presenta el esquema R. Bien, em, voy a hacer entonces una presentación. Entiendo que ahí la pueden ver, ¿no? Sí, 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 se ve, Damián. perfecto. Uy, ahí estamos. En esta presentación, entonces ahí vemos el esquema R, que es el primero, y el esquema I, que es el segundo. Vamos a andar por estos lugares. Como les había dicho, tiene antecedentes, ¿no? Digo, él llega a la elaboración del esquema R, del que voy anticipando algo. Vamos a ver en el esquema R, se ve, no sé si ven el cursor. Sí, perfecto. Bueno, si ven el cursor, acá podemos ver la S de lo simbólico, acá podemos ver la I de lo imaginario y acá podemos ver la R de lo real, ¿sí? Y esta franja que acá está en un tono distinto, en un tono gris, es lo que Lacan va a llamar la realidad, ¿sí? La realidad, vale decir que la realidad vela lo real. Voy anticipando algo que surge de la lectura de este escrito, ¿sí?
Bien, eh, la nota que digo a pie de página justamente es cuando se refiere a la realidad que vela lo real y en esa nota a pie de página, que la dejo para leer un poquito a posteriori, para recuperar ahora algunos otros elementos que conforman el esquema R. Ahí hace, en esa nota introduce una aclaración respecto del objeto A, ¿sí? De cómo localizar en esta franja el objeto A, y también habla de el fantasma, ¿sí? Digo como digamos, un vector, ¿sí? Hacia dónde nos estamos dirigiendo y hacia dónde me voy a ir dirigiendo con con el recorte que fui haciendo, que tengo también algunas citas de este escrito que voy a tratar de acotarlas lo más posible, ¿sí? Bien, por lo pronto, entonces, apoyatura que toma para el esquema R. Podemos ubicar, por ahí están familiarizados con estas apoyaturas, que podríamos decir, con estos otros esquemas, ¿no? Eh, a ver, digo esquemas, como acá podemos ver, el esquema L, el esquema Z y la metáfora paterna, ¿sí? De lo que fui mencionando. Sabemos que Lacan también para su transmisión se vale de poder hacer esquemas, pero arranca haciendo primero, tomando modelos, y de ahí tenemos el modelo óptico, tan característico en el desarrollo del trabajo sobre el estadio del espejo o el informe de Daniel Lagache, ¿sí? Donde toma ahí el modelo óptico. Y entonces podremos decir, hay modelos que toma como apoyatura para su transmisión, hay esquemas que ya tienen una lógica mucho más formalizada que los modelos. Sí, digo, podríamos decir que los esquemas están matematizados, ¿no? Digo, tienen matemas que conforman estas letras que leemos ahí, podríamos decir que son matemas, ¿no? Digo, que con lo que trata de formalizar su transmisión. Y después podemos tener los grafos, ya con alguna lectura más de apertura topológica y, por supuesto, a posteriori la teoría de los nudos, ¿no? Digo, y todo ese desarrollo que va realizando. Bien, el esquema L lo pueden ubicar en el seminario 2, ¿sí? Y básicamente los elementos que remarco de allí es elementos que empiezan a tener como una lógica de cuatro elementos para Lacan, ¿no? Digo, podemos ver al sujeto, podemos ver al otro con mayúscula o el otro primordial, tesoro de los significantes. Podemos ver el otro con minúscula, el semejante, y podemos ver el yo. ¿Sí? Digo, el A' es el otro con minúscula y es el yo, el A minúscula. Y lo que trata de demostrar a través del esquema L es cómo el, el eje imaginario interrumpe, podríamos decir así, lo que él llama el muro del lenguaje, interrumpe, intercepta, corta eh, alguna relación que imposiblemente llamaríamos plena de el sujeto con el inconsciente, ¿sí? Esto quiere decir para Lacan que lejos de el sujeto dominar la palabra con la cual habla, podríamos decir, eso es propio del estatuto del yo, ¿no? Pero esto es lo que señala Lacan, que al sujeto le llega el discurso del otro, por eso la flechita esa del vector se dirige del otro al sujeto, ¿sí? Bien, estos serían los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta. Del esquema, para presentar el esquema Z, voy a leer una pequeña cita de Lacan de la página de los escritos en la página 525, que es más precisamente cuando cuando él dice de dónde venimos, podría decir, ¿no? Que sería, venimos de considerar el esquema L que acá presento, dice,
en su forma simplificada. ¿Sí? Eh, un segundito. Perdón, 530 la página, no 525, sino 530. Dice, aplicamos en ese punto, comienza así, dice, aplicamos para fijar las ideas y las almas aquí en pena. Dice, aplicaremos dicha relación en el esquema L, ya presentado y aquí simplificado, y es lo que acá estoy poniendo como esquema Z. Dice que significa que la condición de sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. ¿Sí? Digo, podemos seguirlo ahí, ¿no? Digo, lo que la condición de sujeto dice depende de lo que tiene lugar en el otro. ¿Sí? Este otro que es la A mayúscula. Y que dice, lo que tiene lugar allí es articulado como un discurso. El inconsciente es el discurso del otro. ¿Sí? Dice, del que Freud buscó primero definir la sintaxis por los trozos que en momentos privilegiados, sueños, lapsus, rasgos de ingenio, nos llegan de él. En ese discurso, dice, ¿cómo se interesaría el sujeto si no fuese parte interesada? Lo es en efecto en cuanto que está estirado en los 4 puntos del esquema, a saber, el, el sujeto, su inefable y estúpida existencia, ¿sí? Digo, cuando se refiere al sujeto dice su inefable y estúpida existencia, A, el A, este chiquitito que tenemos acá, el A minúscula, del que dice sus objetos, después dice A', su yo, a saber, lo que se refleja en su forma, perdón, lo que se refleja de su forma en sus objetos, y A mayúscula, el lugar desde donde puede planteársele la cuestión de la existencia. ¿Sí? Bien, esa es la presentación que él hace el, del esquema Z. ¿Sí? Eh, del que habría que proponer que el esquema Z tiene una mayor impronta en calidad de nombrar estas letras en calidad de significantes, podríamos decir, ¿no? Bien, un poquitito más adelante, quiero hacer la presentación primero y después vuelvo con estos elementos y vamos articulando cuestiones más eh, por ahí un poco más complejas, ¿sí? El otro elemento que tiene en cuenta Lacan para hacer el esquema R es justamente el desarrollo que hace sobre la metáfora paterna, ¿sí? Esta apoyatura ya del seminario 5, ¿sí? Eh, de ahí surgen, con la presentación de la metáfora paterna, dos tríadas, si se acuerdan, o dos, el ensamble de tres variables, ¿no? De dos grupos de tres variables, que son justamente las que quedan representadas aquí, entre un triángulo, este triángulo, y este otro triángulo, ¿no? Digo, el triángulo inferior y el triángulo superior, ¿sí? Mínimo pasaje por metáfora paterna, acá lo tenemos desarrollado. Creo que se acuerdan o saben de esta escritura. Esperen que me voy a correr acá para poder leerlo bien. Ubican, ¿no? Digo, la incidencia de un significante. Recuerdo una vez más la frase con la que Lacan se maneja permanentemente, y es acá lo dijo, ¿no? El inconsciente es el discurso del otro, y eso también podríamos decir, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto es justamente lo que le permite a él, el inconsciente estructurado como un lenguaje, pensar la injerencia a modo metafórico
de un significante singular, de un significante particular, perdón, en la estructura, de manera tal, como es una metáfora, que ese significante produce una modificación o produce una nueva significación, ¿no? Digo, la definición de metáfora sería la sustitución de un significante por otro, de manera tal que produce una nueva significación. Es lo que acá está escrito donde dice el nombre del Padre, en tanto significante interviene sobre otro significante al que llama deseo de la madre, de manera tal que intervenir sobre ese significante, por eso pone la barra, ¿sí? Digo, lo que hace es introducir la falta en ese significante, en esa función, y a partir de ese momento es el deseo de la madre, donde acá dice significado del sujeto, en realidad sería más pertinente poner una X, ¿sí? Porque la intervención en tanto, digamos, produce esa intervención un enigma en relación a cuál es el significado del sujeto, ¿sí? O, como diríamos, cuál es el objeto de deseo de la madre. Entonces ponemos una X porque eso quiere decir es un enigma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay un objeto en sí que vaya a colmar ese deseo. Cualquier objeto puede estar convocado, ¿no? A poder intentar colmar ese deseo o ser alojado en el deseo materno, ¿no? Digo, subrayo los dos elementos. No se trata solo de que lo colme, sino que el deseo materno aloja. ¿Sí? Esa es la función de la función materna, valga la redundancia, ¿sí? Bien, eh, esta parte de la metáfora tiene un efecto, y el efecto es que el significante nombre del Padre inaugura el falo como significante faltante en el tesoro de los significantes. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? También es válido decir que la metáfora paterna inaugura a partir de ese momento, a partir de su inscripción, inaugura la significación fálica. ¿Sí? Inaugura el efecto de que toda significación es fálica. ¿Sí? Esto será algo compartido en tanto universal para las neurosis. ¿Sí? Digo, a las neurosis, digamos, si tienen un elemento en común, las neurosis es que, digamos, se arma lazo a partir de estar habitados en una misma, de habitar, digamos, en, en el universo de la significación fálica. ¿Sí? De ahí que puede haber, ¿no? Digo, de ahí que puede haber una premura por la comprensión dentro de el escenario de las neurosis. ¿Sí? Bien. Esto que puse acá, este pequeño, digamos, ayuda a memoria, podríamos decir, de la metáfora paterna, se puede escribir de distintas maneras. Eh, Podemos poner el falo acá lo podemos representar por el fi mayúscula, porque es el significante que falta. Directamente podríamos no poner la barra, no poner falo y poner al otro barrado. ¿Sí? Digo, y con eso queremos decir que el otro está castrado simbólicamente, ¿no? Digo, es una función simbólica y quiere decir que está castrado de el falo. ¿Sí? Digo, podríamos señalar eso. Bien, si se, a ver, voy un poquito para atrás, ahora voy. Si se acuerdan también, mínimo pasaje, pero ahí está. Ahí. Mínimo pasaje de los tiempos de la metáfora paterna. Em, el primer tiempo de la metáfora paterna. Había tres elementos para Lacan, ¿no? Esos tres elementos eran la madre, el niño y el falo imaginario, ¿sí? Que acá podríamos decir el falo imaginario, em, la madre y el niño.
¿Por qué esos tres elementos? Porque Lacan dice en ese primer tiempo que no se trata de una relación simbiótica, sino que se trata, no es una relación de dos, dice, es una relación de tres elementos. La relación de la madre con el niño es en tanto hay un elemento que es el falo imaginario, por eso lo representa con fi minúscula, que sería aquello que viene a representar al lugar al que convoca al niño. ¿Sí? El Freud diría su majestad del bebé. ¿No? Digo, lo convoca a ese lugar, en tanto sería aquello que en el plano imaginario colmaría su deseo. ¿Sí? Después voy más puntualmente a cómo representa, porque esto es propio del esquema R, ¿no? Lo que tenemos acá en la proyección. Em, y después voy a decir cómo lo representa, que acá ya lo puedo mencionar. Miren, mejor me quedo acá que lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Porque en el triángulo, ¿no? Digo, que podríamos mencionar, está la madre, está el falo imaginario, y acá pone el ideal, que también es interesante, ¿no? Digo, Lacan, acá en el esquema R, digo, pone al ideal y no pone al niño. Pero es interesante esta lectura porque diríamos, claro, el niño es convocado al lugar del ideal del otro. ¿Sí? Digo, el niño es convocado a ese lugar de ideal porque viene con las insignias del otro, ¿no? Digo, viene bañado, diríamos, ya previo a su nacimiento, podríamos decir, ¿no? Ya tiene un lugar en ese otro materno, ¿sí? Em, lo fui mencionando al pasar, pero lo subrayo también que todas las veces que mencionemos el padre, la madre, ¿no? Digo, en este espacio nos estamos refiriendo a la función y que podríamos decir que el otro materno, ¿no? Digo, bien puede ser llamado el otro primordial, esa A mayúscula, ¿no? Digo, el otro materno es eso, que vale por la función de alojamiento, ¿sí? Y también podríamos decir que el nombre del padre también lo podríamos ubicar en tanto otro, ¿no? Digo, lo podríamos ubicar como otro con mayúscula, en tanto es el otro de la ley. ¿Sí? Digo, lo podríamos ubicar, podríamos hacer esta distinción, ¿sí? Este otro de la ley interviene sobre esta función que llamamos deseo materno, que llamamos este otro primordial como es la madre, ¿sí? ¿De qué manera interviene? Instalando, digamos, articulando la ley a ese deseo materno, ¿sí? Bien. Mencioné el primer tiempo que para Lacan es prioritariamente imaginario, de ahí viene que entonces en el esquema R mencione la I, ponga la I ahí, ¿no? Digo, como el ternario imaginario. Em, y que en ese primer momento de la metáfora paterna va a decir el padre en tanto función, si bien está presente, pero no interviene. Dice, todavía no hizo su desembarco en la estructura, ¿no? Digo, forma parte, dice, es de la cultura, pero todavía no hizo su desembarco. Bien, particularidad del segundo tiempo de la metáfora, que efectivamente hace su desembarco y de ahí viene la fórmula que mencioné antes, ¿sí? Digo, sintetizadamente podríamos decir eso. El padre se introduce algo con toda la complejidad enorme que esto significa, introduce el no en la estructura. ¿Sí? Digo, introduce el no a frase freudiana, introduce el no digamos, verbalizado no, fraseado de la siguiente manera: no te acostarás con tu madre, no reintegrarás tu producto, ¿no? Claro, no se escucha así en la clínica, como yo digo siempre, ¿no? Si lo llegásemos a escuchar así, no le dije a mi hijo, no te acostarás, no, y le dije a mi mujer, o lo que no reintegrarás tu producto, nadie entiende nada, ¿no? Y dudaríamos de qué está pasando ahí. Pero digo, no se escucha así, pero lo que sí se escucha y lo que
siempre insisto en destacar de la frase, lo que toma relieve de la frase es la introducción del no. ¿No? Digo que la introducción del no es un descompletamiento, ¿no? Digo, bueno, cada quien podrá pensar en la clínica si la tiene, eh, digamos, cómo los pacientes se pueden referir a lo costoso o los efectos de poder decir que no o no poder decir que no. Digo simplemente para poder darle estatuto de el efecto que produce en la estructura, ¿no? Y los alcances que tiene obviamente para el sujeto, poder establecer el no, ¿sí? En este caso, el no no es ni más ni menos que la reintroducción de la castración, ¿sí? La reintroducción, en el caso de ese otro primordial que es la madre, o directamente la inauguración de la castración, ¿sí? Porque a partir de ese momento produce, y acá menciono lo siguiente, si pudiéramos, este es el otro ternario, ¿no? Donde está lo simbólico, tenemos el otro ternario entre la madre, el niño, aquí nominado como ideal que pone Lacan, y el padre, ¿sí? Entonces podríamos decir que en este esquema, que es el esquema R, Lacan pone la P de padre, que interviene sobre este vértice, que es un opuesto, ¿no? Que interviene sobre A, ¿sí? Y lo que hace esta intervención es desalojar, ¿no? Desalojar la función imaginaria del falo. ¿Sí? Desaloja al niño de ese lugar. ¿Sí? Digo, a partir de ahí, ese es el efecto, uno diría, ese es el primer efecto de la metáfora, ¿no? O ese sería un efecto metafórico, ¿no? Como si dijéramos, acá el nombre del padre interviene, tiene efectos desalojando al niño de este lugar de falo, ¿sí? De falo imaginario, ¿sí? Con lo cual no hace más que introducir el enigma en el deseo materno y también para el niño, ¿no? Porque si a partir de ese momento hay un acoplamiento que se desajusta, podríamos decir así, entonces ahí empieza, digamos, es auspicioso por la deriva deseante que puede tener lugar ahí, ¿no? Digo, en ese punto. Bien. Si de paso hice la presentación de las letras, ¿verdad? Digo, con la apoyatura de la metáfora, esa era la intención, poder ir configurando cuáles son, qué significan estas letras que tienen lugar aquí en el esquema R. Lo inaugural del esquema R, lo interesante del esquema R, es que Lacan va a determinar un fragmento, ¿sí? Un fragmento, que es este que está acá en gris, para señalar que este es la cuadratura, me sale decir, aunque no esté bien formulado así, pero digo, vendría a ser la cuadratura de la que forma parte o cómo queda conformada la realidad, ¿sí? Nos podemos fijar los elementos por los que queda conformados. Hay dos elementos imaginarios, ¿sí? La I, la I, que podría pensarse como los elementos imaginarios que conforman al yo y la imagen del yo, la M, la M del moi del narcisismo, si se acuerdan la articulación, por supuesto, Lacan toma el moi, que es una de las acepciones del yo en francés, y cómo el yo se hace representar, que era la cita que había leído previamente, ¿no? Que decía Lacan del esquema L, se proyecta, no se hace representar, sino que se proyecta en sus objetos imaginarios, ¿sí? Entonces, para pensar lo que acá viene estableciendo como va a establecer, mejor dicho, como realidad, primero vemos que es un fragmento que parece tener lugar más en el eje imaginario, ¿no? En el eje o en ese triángulo imaginario que en el triángulo simbólico.
El otro elemento importante eh, que me interesa destacar es que tiene que llamarnos la atención que cuando Lacan hace este gráfico, aquí hace una línea continua arriba y aquí hace una línea punteada, ¿sí? Hace una línea discontinua. Esto es porque Lacan en este escrito también toma apoyatura en lo que él llama el plano proyectivo, ¿sí? Que es una forma de pensar no euclidiana, ¿sí? Digo, no viene de la formalización de Euclides, de pensar en un plano donde todo se puede representar, sino que Lacan toma apoyatura para poder pensar el objeto A, de ahí viene el cross-cap, ¿sí? Si en el seminario 9, ¿sí? Digo, que también se trabajó en Centro 2, ¿no? Digo, ahí en el seminario 9 desarrolla mucho el plano proyectivo cuando hace la presentación del cross-cap o cuando trabaja la mitra, ¿no? O la mitra o el sombrero papal, ¿no? Que es algo de difícil representar en dos dimensiones o en tres dimensiones, justamente porque se escapa a esa representación, ¿no? Entiendo, podríamos decir, es el recurso que tiene Lacan para poder hablar de lo real, para poder hablar del objeto A. Sí, algo de difícil ubicar en una materialidad, por eso apela al plano proyectivo. ¿Sí? Bien, voy a leer, voy a pasar a leer justamente la nota a pie de página, que es la nota 17. A ver. Primero, a ver, un pasaje previo. Antes cuando en el escrito ya presenta el esquema R, que como les dije es en el apartado con Freud, él va dividiendo en puntos, ¿no? Lo presenta en el punto 6 del apartado con Freud. Dice, viene presentando los términos de los distintos ternarios del esquema R y dice, el tercer término del ternario imaginario, aquel en el que el sujeto se identifica opuestamente con su ser vivo, no es otra cosa que la imagen fálica cuyo develamiento en esa función no es el menor escándalo del descubrimiento freudiano. Inscribamos aquí desde ahora, a título de visualización conceptual de este doble ternario, lo que llamaremos consiguientemente el esquema R, y que representa las líneas de condicionamiento del perceptum, dicho de otra manera, del objeto. En el primer apartado trabaja mucho con el percipiens y el perceptum, ¿no? El perceptum es el objeto. Dice, dicho de otra manera, el objeto por cuanto estas líneas circunscriben el campo de la realidad, muy lejos de depender únicamente de él. Bien, el llamado a pie de página que dice es ubicar en este esquema R, estoy en la página 535 del escrito, ubicar en este esquema R el objeto A es interesante para esclarecer lo que aporta en el campo de la realidad, campo que lo tacha. ¿Sí? Dice, esta es la nota de 1966. Él dice, aportar en este esquema el objeto A es interesante para esclarecer lo que aporta en el campo de la realidad, campo que lo tacha, ¿no? Podríamos decir que lo tacha, podríamos decir el campo que lo vela, ¿sí? Digo, podríamos mencionar. Por mucha insistencia que hayamos puesto más tarde en desarrollar, denunciando que este campo solo funciona obturándose con la pantalla del fantasma, esto exige todavía mucha atención. Tal vez hay interés en reconocer que enigmáticamente entonces, pero perfectamente legible para quien conoce la continuación, como es el caso, si pretende apoyarse en ello, lo que el esquema R pone en evidencia es un plano proyectivo. ¿Sí? Digo, sale
como si dijéramos, sale de la lógica euclidiana y nos lleva para otro lado. El plano proyectivo es lo que, entre otras cosas, eh, está presente cuando desarrollamos una banda de Moebius. ¿Sí? Ubican, ¿no? Una banda de Moebius, digo, lo pueden, perdón que tengo como una, es como un latiguillo, ubican, ¿no? Saben, ¿no? Y por ahí no. Y es genuino. Pero digo, pueden hacer una banda de Moebius, ¿no? Digo, y está bueno ejercitar con eso, entretenerse un poco, ¿no? Digo, uno agarra una tira de papel, corta una tira de papel y en lugar de unir la banda, ¿no? Digo, este extremo con este extremo, hace una torsión y une esa torsión, ¿no? Digo, y si uno pinta la superficie externa de algún lado de la banda, si uno va pintando con un marcador, un pincel, lo que sea, lo va pintando, va a ver cómo pasa del lado de adentro, del lado interior al lado exterior, sin hacer ningún atravesamiento de la superficie. ¿Sí? Digo, son estos recursos que para Lacan, diríamos, son muy interesantes porque acá diríamos que la articulación entre, podríamos hacer distintas lecturas, ¿no? La articulación entre lo imaginario y lo simbólico, si pensamos esta banda de acá, ¿no? Como una, yo lo fui estableciendo en estos tres primero borrando solamente las líneas externas y después borrando incluso las variables que están en juego, ¿no? Las variables o los conceptos que están en juego, ¿no? Y uno diría, bueno, si la banda esta de la realidad, en tanto dice, es un plano, tenemos que pensar ahí como un plano proyectivo y nos viene bien pensar una articulación como una banda de Moebius, ¿sí? Podemos pensar que ahí lo simbólico y lo imaginario no quedan divididos como si fuera una frontera que divide en dos planos, ¿no? Digo, sino que lo que pasa con la realidad, diríamos así, afecta el objeto A, corresponde tanto a lo imaginario como a lo simbólico en la realidad que menciona, ¿no? Bien. eh, Esperen que estoy viendo. Sí, sigo un poquito con la cita, ¿sí? Porque tiene su provecho. Dice, especialmente los puntos para los que no por casualidad ni por juego hemos escogido las letras con que se corresponden, y se refiere a la M minúscula, la M mayúscula, la I mayúscula y la I minúscula, son los que marcaron el único corte válido en este esquema, o sea, el corte M minúscula I, M mayúscula I, indican suficientemente que este corte aísla en el campo una banda de Moebius. ¿Sí? Uno puede decir, podemos hacer todo el desarrollo para ver si hacemos el corte y cómo nos queda la banda de Moebius, ¿no? Lo otro que podemos hacer es también decir, bueno, Lacan nos está diciendo que ahí es donde él está pensando una banda de Moebius, ¿sí? Dice, con lo cual está dicho todo, puesto que entonces ese campo no está, perdón, no será sino el lugarteniente del fantasma, del que este corte da toda la estructura. Queremos decir que solo el corte revela la estructura de la superficie entera, por donde destacar en ella esos dos elementos heterogéneos que son marcados en nuestro algoritmo del fantasma. El sujeto barrado, losange A. Dice el sujeto, la S tachada de la banda, que aquí ha de esperarse, donde en efecto llega, es decir, recubriendo el campo de la realidad. Y la A correspondiente a los campos de la S, de la I y de la S. Es pues, en cuanto representante de la representación en el fantasma, es decir, como sujeto imaginario reprimido, como el sujeto tachado del deseo, soporta aquí el campo de la realidad. Y este solo se sostiene
por la extracción, subrayo, este solo se sostiene por la extracción del objeto A, que sin embargo le da su marco, ¿sí? Midiendo por escalones todos vectorializados de una intrusión del único campo imaginario en el campo real, lo cual solo se articula bien en nuestro texto como efecto del narcisismo, queda pues enteramente excluido que queremos hacer entrar de nuevo por una puerta de atrás cualquiera, que esos efectos puedan teóricamente fundar de una manera cualquiera la realidad. Bien. Perdón, la cita es extensa, pero si se tomó el trabajo, diría, a ver, yo diría así, una gran cita a pie de página en un efecto de relectura sobre un escrito realizado. Sí, digo, lo podría decir así, ¿no? Si tiene que aclarar mucho porque algo en esa primera presentación se le fue escapando ahí la teorización en esa primera. Esta es una lectura mía, claro, ¿eh? Digo, como si yo dijera, se hace una cita tan extensa en el año 66, es porque puede formalizar un poco más lo que quería transmitir ahí, ¿no? Digo, en ese punto. Bien. Y me parece que podría quedar una interesante base para seguir pensando. Primero, lo que conforma el campo de la realidad, por un lado. Por otro lado, cómo a ese campo de la realidad podemos pensar la realidad fantasmática. Sí, digo, dos elementos, ¿no? Digo, por un lado, pensar la realidad, que acá diríamos el campo de la realidad, fíjense los elementos que tiene, ¿no? Dice la M minúscula, la I minúscula, la M mayúscula y la I mayúscula, ¿no? Elementos simbólicos y elementos imaginarios, podríamos decir, ¿no? La apoyatura que tiene ahí, ¿sí? Y diríamos, el campo de la realidad es un campo que puede ser compartido en las neurosis, siempre y cuando, o sí solo sí, lo concebimos a partir de la extracción del objeto A. ¿Sí? Digo, parafraseo un poco la cita, ¿no? Digo, se ubican, ¿no? Digo, no vuelvo a leer la cita, pero em, podemos ubicarlo, ¿no? Porque él dice que esto ocurre, dice, ¿no? Si hay un efecto de corte, primero, ¿no? Menciona un efecto de corte. El único corte válido, dice ahí, es el corte por lo cual tiene efecto esto que se produce, que es la banda de Moebius, y dice que en ese efecto de corte se produce lo que podemos llamar la extracción del objeto A. ¿Sí? Digo, a partir de la extracción del objeto A existe, podríamos decir así, la realidad. ¿Sí? Ahora, a esa realidad, lo podría formular de esta manera, es homóloga, ¿no? Digo, a esta pantalla que llamamos fantasma. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado dije que para las neurosis hay un universal, ¿no? Digo, y ese universal es que toda significación es fálica, ¿no? Digo, por un lado. Ahora podría decir que el universal de las neurosis también podríamos leerlo diciendo que para todas las neurosis hay extracción del objeto A, ¿sí? Y a partir de que hay extracción del objeto A, hay una, una realidad inherente a las neurosis, por lo que se puede generar, podríamos decir así, lazo social. ¿Sí? Digo, podríamos decir, las neurosis generan lazo. ¿Por qué? Porque todas las neurosis adolecen o están afectadas, podríamos decir así, ¿no? Están afectadas por esta extracción, por esta pérdida, pongo lo de pérdida a propósito, por esta pérdida que podríamos llamar objeto A, ¿sí? Y a la vez digo, estas coordenadas que fui mencionando son homólogas a las coordenadas del fantasma. ¿Por qué lo digo así? Porque también podríamos decir que para las neurosis, yo me encuentro diciéndole, digo, yo hablo
de mis intersticios, ¿no? Digo, podría decir que en las neurosis toda realidad es fantasmática, ¿no? Digo, podríamos afirmarlo así, pero diríamos, bueno, en realidad la neurosis, todas las neurosis tienen una forma singular, ¿no? Singular de hacer con esa realidad y es tratar de resolver esa realidad dándole un sentido a través de la constitución o la construcción del fantasma. Sí, digo, es una forma de, podríamos decir, de, eh, de darle sentido. Iba a decir de completar, pero no me agradaba, pero lo digo, de completar, ¿no? De darle sentido a esa realidad que inaugura la extracción del objeto A, ¿no? De darle un sentido a la pregunta ¿qué soy ahí? ¿No? Digo, como si esa fuera la pregunta todo el tiempo en las neurosis, ¿no? ¿Qué soy ahí? ¿Qué me quiere el otro? ¿No? Eso frente a un universal y es el enigma del deseo del otro. ¿Sí? Em, no tengo la cita textual, para la próxima la recupero, pero en un escrito que no forma parte de los escritos, que se conoce como apertura de la sección clínica, donde es ahí donde Lacan dice que el problema de la psicosis, el problema, no sé si dice problema, pero lo podríamos establecer así. Él dice que en la psicosis el objeto A o los psicóticos al objeto A lo tienen en el bolsillo, ¿no? Como diciendo, no lo perdieron, ¿no? Como diciendo, el efecto de la psicosis es que justamente no se ha perdido. No digo, ¿por qué? Entonces ahí podríamos releer ya, vamos anticipando con lo que nos vamos a encontrar en el esquema I, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que el efecto dio el corte que no se produjo, ¿sí? Digo, con eso nos vamos a encontrar en el esquema I. Y a partir de ahí, los intentos del sujeto en esa estructura para hacer como efecto de ese corte y esa pérdida que no se produjo. No se produjo la pérdida del objeto, con lo cual, y no se produjo el corte, con lo cual es como homólogo, ¿eh? Perdón que no lo aclaré antes, pero es como el corte mismo inaugura, ¿no? Digo, lo que se corta es lo que queda inaugurado como el objeto, ¿sí? Digamos, son como los dos elementos que tienen efecto con ese corte que se produce en el plano proyectivo, inauguran también lo que Lacan llama el objeto, que es ese corte que se hace, ¿sí? Entonces queda por un lado la banda de Moebius, por otro lado el objeto, ¿sí? Digo, eso es lo que establece Lacan con el plano proyectivo. Entonces dice, en la psicosis, justamente los efectos son, y los efectos de solución, y por eso trata de pensar ahí cuáles fueron los recursos que inventó, podríamos decir así, ¿no? Que inventó Schreber, en tanto que inventó, digamos, ese sujeto psicótico, digo, ¿no? Digo, esa particularidad. Eh, Frente justamente a esta operatoria que no se produjo, ¿sí? Operatoria que si se produce, operatoria que si se produce, estaríamos, también podríamos decir que esa operatoria del corte, de la extracción del objeto y de esa forma de dar sentido, diríamos así, ¿no? Como podría ser de dar una pantalla a lo real. Ahora aclaro algo que quiero decir con eso. Esa forma de dar pantalla a lo real, diríamos, eh, inaugura en las neurosis también la deriva deseante. ¿Sí? Digo, por eso podemos pensar en la neurosis el sujeto desiderativo, como se suele pensar, ¿no? El sujeto deseante, con todo el entrampamiento que puede tener. ¿Cuál es ese entrampamiento? El entrampamiento de tener el deseo apresado en el eje imaginario, ¿no? Digo, podríamos mencionar. Podríamos decir que
¿De qué hablan? A ver, vamos un poquito a la clínica. Cuando los pacientes inauguran una consulta con un analista, podríamos pensar que se están manejando eh, insoslayablemente e inauguralmente, se están manejando dentro de estos cuatro elementos, de estos cuatro vértices que mencionamos de la realidad. ¿Sí? Se maneja en esos cuatro elementos. ¿Sí? Hago el circulito como si diría, circula, y a la vez diría, es circular. ¿Sí? Es circular en esos cuatro elementos. Uno diría, por ahí es lo que va aconteciendo en las entrevistas inaugurales, ¿no? ¿Cómo poder intervenir para habilitar otra instancia que sea eh, conmover ese eje puramente imaginario? Por ahí es la primera, es la movida de apertura para un análisis, ¿sí? Si esto lo pensamos, si lo pensamos, salté el esquema ahí, ¿eh? Si lo pensamos en el grafo del deseo, podríamos decir que miren los mismos elementos que pueden estar acá en juego, por eso los puse acá a la par. No digo, cómo tenemos la convivencia entre los mismos elementos que van conformando el eje imaginario, ¿no? El moi, la imagen, los objetos imaginarios, la imagen del otro, ¿no? El otro como tesoro de los significantes, el sentido dado por el otro, los ideales del otro, ¿no? Digo, esto que tracciona y diríamos, posiblemente las entrevistas se manejen en ese plano. No digo, se manejen, me refiero, primer movimiento, primera llegada de un sujeto al encuentro con un analista, ¿no? Digo, y lo que uno trata de ubicar si hay algo que pueda llevar este circuito en el que tiende a reducirse el dicho, si puede generar el analista algún efecto que le dé cuenta que pueda haber apertura, que pueda haber apertura aún más allá, ¿no? Diríamos, aún más allá de este cuaternario que queda establecido acá. No, no digo, a este ping-pong sería, ¿no? Entre el yo y el semejante, ¿sí? Como siempre nos queda bien, pobre Dora, como digo, no, no digo, había que hacer un hashtag, ¿no? Soy Dora, déjenme tranquila. No, no digo, pero como nos viene bien ya a esta hora, bueno, a esta altura diría pensando algún valor clínico, ¿no? ¿Vieron Freud no deja de escuchar a Dora en esta deriva, ¿no? En esta deriva, a ver, y esto lo digo más allá del chiste que hice, lo digo con todo respeto, esto que digo, en esta deriva que por más imaginaria que sea, no deja de ser, no deja de establecer un lugar padeciente, ¿no? Digo, en ese punto, ¿no? Ahí cuando Dora le cuenta a qué lugar estaba convocada ella, ¿no? Que era el objeto de intercambio, que era entregada como un objeto, que era despojada como un objeto, ¿no? Digo, cuando el señor K le dice, mi mujer no es nada para mí, y ella, ¿no? Digo, y Freud escucha a Dora en esa realidad, que no en vano Freud dice que era un cuarteto, ¿no? Perdón, Lacan dice, ¿no? Que era un minueto, dice, ¿no? Un baile que se baila entre cuatro, ¿no? Y estaba la señora acá, Dora, el padre de Dora y el señor K. Señor y señora K, padre de Dora y Dora, ¿no? Digo, y ahí todos parece que el minueto es un baile que se baila cambiando las parejas, ¿no? Digo, entonces, por eso Lacan lo piensa así, ¿no? Se van intercambiando los lugares, ¿no? Eh, Freud escucha a Dora en esa realidad, ¿no? Pero con la famosa pregunta recontraversionada de ¿y qué tendrá que ver usted con esto que le pasa? ¿No? Es como el intento, digamos, de conmover algo de conmover en el sentido de, hago el gesto, ¿no? Como si fuera habilitar el otro piso del grafo, ¿no? Podríamos decir. Bien, esa forma de
hacer con la falta, ¿no? Cuando digo esa forma de es localizarse como objeto del otro, el lugar de la identificación, el lugar de sostener al otro, ¿no? Digo, como podría ser Dora al padre. Todo ese circuito es lo que acontece porque hay una ficha que falta en el tablero, ¿no? Entonces se pueden mover todas esas piezas. Esa ficha que falta es lo que podríamos decir, es esta extracción, como dice Lacan acá, de lo que él llama objeto A. A esta altura, recordemos, eh, estamos a la altura del seminario 6, ¿sí? Seminario 5, seminario 6, año 66 podríamos decir, ya avanzados los seminarios, estamos a la altura del seminario 14, que es la lógica del fantasma. No digo, no, por ahí no es un dato menor, la nota a pie de página, no ahí en donde está transitando parte del seminario 14 también, ¿no? Que introduzca como nota a pie de página articulaciones que está haciendo más fuertemente en relación al fantasma, ¿sí? Digo, en ese punto. Bien. Eh, en contraposición a esto, entonces, contraposición, estaba pensando una forma de avanzar e ir teniendo en cuenta el horario también, que ahora lo estoy teniendo en cuenta. Forma de avanzar entonces e ir proponiendo elementos que quedan para el próximo encuentro, ¿no? Entonces diría, como forma de avanzar, eh, preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuál sería el estatuto de sujeto cuando esta extracción del objeto no se produce? ¿No? ¿Cuál es el efecto entonces de la ausencia de este corte que divide aquello que aísla el objeto a la vez que se propone como lo que lo vela, ¿sí? Eh, Acá, perdón que quería leer acá la cita, ¿no? Dice, es pues, la misma cita, hay un pequeño apartadito. Es pues en cuanto representante de la representación en el fantasma, es decir, como sujeto originalmente reprimido, como el sujeto tachado del deseo, soporta aquí el campo de la realidad. ¿Sí? El sujeto tachado soporta el campo de la realidad y este solo se sostiene por la extracción del objeto A que sin embargo le da su marco. ¿Sí? No digo, ahí hay un entramado, ¿no? Dice, la extracción del objeto A la vez es lo que permite que haya marco. ¿Sí? ¿No? Digo, de ahí viene uno podría decir, eh, el fantasma aporta parámetros, ¿no? Digo, que aporta parámetros, ¿no? Digo, en esta articulación entre el sujeto tachado y el objeto, aporta parámetros, aporta coordenadas, ¿no? Para enmarcar ese recorte que ahí se produce, ¿sí? Eh, lo menciono de esta manera y lo subrayo para que nos quede ahí el interrogante cuando trabajemos el esquema I en relación a cómo se las arregla un sujeto cuando carece de ese recorte y de ese marco. ¿Sí? Hay ahí algunos elementos muy gráficos, como vamos a ver. Eh, uy, esperen que no estoy. Ah, porque estaba en el otro. Hay unos elementos que por ahí muy gráficos, simplemente como pantallazo, digo, ¿eh? Eh, Lejos de producirse el corte, si se ve el cursor, lejos de producirse el corte, miren como tanto en los dos campos, en el simbólico como en el imaginario, se produce lo que podría llamarse una curva que no genera corte, sino que genera
una aproximación asintótica. ¿Sí? No sé si conocen qué es una asíntota, pero diríamos que una asíntota es lo que se aproxima infinitesimalmente, perdón, no digo, se aproxima, pero que no consigue atravesar, no corta, ¿sí? Entonces es interesante, ¿no? Porque está diciendo que ahí hay una convivencia entre lo real, lo simbólico, lo imaginario, ¿no? Donde no se produce recorte. ¿Sí? Digo, podemos complejizarlo un poquito más, ¿no? Digo, podemos complejizarlo con la idea de las alucinaciones también, ¿no? Como los síntomas característicos de la psicosis. Lo podemos hacer, digo, complejizarlo me refiero como para verlo en la clínica, ¿sí? Pero bueno, me detengo por ahora acá para poder dar paso a intervenciones, preguntas, comentarios. Sí, e ir dándole, encontrarme un poquito con la palabra de ustedes, si algo suscitó esa palabra. En el chat no tengo preguntas, Damián, así que bueno, aquel que quiera hacer alguna pregunta o comentario directamente puede Abre el desmutearse. micrófono. Exactamente, abre el micrófono y puede hablar sin problemas. Nos manejamos como dijimos, Laura, ¿no? Hasta que no intervengan todos, no nos vamos. Claro. Bueno, yo quería, nada, buscando un poco de material viejo, encontré, Sí, digamos, nada, igual es súper claro digamos, todo el aporte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Busqué un viejo apunte y estaba siguiendo la explicación que ibas dando y la verdad que nada, es como mover un poco el fantasma, mover como un poco, mover perfecto. un poco. Bueno, Este, gracias por la intervención. no, Y no, algo ahí estaba, que, sí, porque es como volver a como rever, ¿no? Con otros anteojos, digamos, el tema esto de los esquemas, ¿no? Y no recordaba y no, digamos, al ver la imagen decía, bueno, ¿qué pasa con esta realidad, este fantasma, que ocupa más, digamos, una parte, ¿no? Otro registro que el otro? Bueno, es que como que hay una realidad superpuesta, ¿no? claro, En el, ca- sí, a ver, no, perdóname, te no, interrumpí. una realidad superpuesta en el campo del imaginario apoyada en lo simbólico. Como que Sí. esta. Sí. Eh, a ver, un elemento ahí interesante podría ser, bueno, primero, a ver, gracias por el Alcoyana Alcoyana que fuiste ubicando, ¿no? Que era un viejo programa, algunos por ahí se acuerdan, ¿no? Que era un programa donde tenían que destapar coincidencias y donde destapaban Alcoyana era un acolchado y si alguien sacaba Alcoyana Alcoyana se ganaba algo, un acolchado, calculo, qué sé yo. Bien, em, pero mencionaste algo que me parece interesante que yo no aclaré. Dentro de lo que por ahí no me di cuenta de aclararlo y a la vez lo que quería ir salteando como para como para tomar apoyatura y no repetir por ahí tantas cosas que por ahí vieron, ¿no? Que por ahí uno va recurriendo todo el tiempo y tratar de aportar, aunque sea algo, algún plus dentro, ¿no? De lo que se transmite. Por ahí es interesante esta idea de los triángulos, los ternarios, el ternario simbólico y el ternario imaginario, con esta idea que decía Mariana, ¿no? De que lo imaginario está apoyado en lo simbólico, ¿sí? No digo, Lacan en este escrito, bueno, esto viene de la metáfora paterna, podríamos decir, ¿no? Como diríamos, si comienza hablando de, como uno diría, bueno, uno empieza a construir, ¿no?
cuando uno construye va de abajo para arriba, ¿no? Uno construye no sé qué, un edificio, podríamos decir, y comienza por el cimiento y va estableciendo de ahí para arriba, ¿no? Em, Sin embargo, cuando habla de la metáfora paterna, el primer triángulo que hace es el imaginario y no lo hace en la base, lo hace arriba, que queda como, uno diría, ¿no? Digo, un arquitecto diría, esto queda ahí como, no tiene soporte, podríamos decir, ¿no? Y es interesante porque cuando ubica el ternario simbólico, inmediatamente a posteriori, digamos, ¿no? Como segundo tiempo de la metáfora, eh, lo propone como, a partir de ese momento, la base para lo imaginario. ¿No? Digamos, la base en el sentido de dónde se apoya lo imaginario y por ende el efecto de lo simbólico sobre lo imaginario. ¿No? Digo, ¿y por qué lo digo? Porque no se trata de que lo imaginario deje de estar. De hecho, no reparé en eso, ¿no? Pero en la cita que leí, él pone en valor lo imaginario en una de las citas que leí, ¿no? Digo, pone en valor lo imaginario. Digo esto porque, a ver, es como que lo imaginario, en mayor o menor medida, antes más todavía, tenía mala prensa dentro de, ¿no? Era como de dentro de los registros, ¿no? El registro válido es el simbólico, y aparte estas lecturas que a veces se hacen de Lacan de pensar que el primer Lacan era imaginario, el segundo Lacan era simbólico, el tercer Lacan era real y después se murió si no vaya a saber uno qué era, ¿no? Digo, y lo mismo con pensar las apoyaturas teóricas y toda la verdad está en, qué sé yo, en la topología, ¿no? En la ultimísima enseñanza de Lacan, ¿no? Como se suele decir. Y sin embargo, como yo digo, bueno, pero fue la ultimísima, no porque él dijo esta la última, porque lamentablemente, uso la metáfora que él toma de Freud, ¿no? Lacan decía de Freud que la muerte le arrancó la pluma de las manos. No digo, bueno, tomo esto, esta forma de decir un tanto poética para decir lo mismo, ¿no? A Lacan también. La muerte le arrancó la pluma de las manos y lo sacó de la escena de los seminarios, si no hubiera seguido. No digo, sin repetirse, digo, ¿no? Hubiera seguido con la formalización y era una búsqueda permanente de recursos que pudieran avanzar en la conceptualización de la complejidad del sujeto en relación a lo real, lo simbólico y lo imaginario. Por supuesto que lo más difícil de formalizar es lo real. Por eso apelaba al plano proyectivo, ¿no? Porque es cómo transmito algo que no tiene representación y que a la vez no lo transmita de una manera en donde cualquier representación coagule lo que quiero transmitir. ¿No? Digo, se arma ahí como una paradoja, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo real? ¿Qué es el objeto A? ¿No? Digo, en ese punto trata de ontologizar, ¿no? Bien, bueno, nada, me extendí un poquito, pero quería, sí, poner en valor esta idea de que lo imaginario pasa a estar, podríamos decir, regulado, ¿no? Digo, se arma un anudamiento y hay un efecto de, a ver, arriesgo un concepto. Freud tiene el concepto de intrincación pulsional. Intrincación pulsional es el anudamiento de las pulsiones, ¿no? Las pulsiones se enlazan unas a otras. La unificación pulsional, uno podría decir, es una intrincación pulsional. Las pulsiones no andan cada una de manera desanudada de la otra, sino que las pulsiones se intrincan unas a las otras. Desde ahí se puede pensar efectos en la clínica cuando una pulsión se desintrinca de las otras, ¿no? Entonces podríamos pensar consumos problemáticos, en toda la diversidad de lo que podríamos pensar los consumos problemáticos, ¿no? Como diríamos, hay una pulsión que ahí transita, digamos así, desintrincada de las otras. Porque la intrincación, ¿qué quiere decir? Hago el gesto, ¿no? Como si fuera que el anudamiento genera eso, un anudamiento, con lo cual hay una, em, una puesta en tensión entre unas y otras, con lo cual se limitan unas a otras, ¿sí? Bueno, tomando esa idea,
diría que a partir de la apoyatura de lo simbólico, donde pasa a apoyarse lo imaginario, entonces tomando esa idea digo, y yo sé, como digo siempre, me va a pasar lo que me pasa siempre cuando termino alguna instancia de esta, después me quedo pensando en la idea y digo, no, esto no es así. Pero tengo la chance del martes que viene. Pero digo, tomando esta idea, entonces arriesgo lo siguiente. Podría pensarse que hay una intrincación entre lo simbólico y lo imaginario. ¿Sí? Digo, podríamos, yo propongo esto, digo, ¿esto qué quiere decir? Digo, no es ni más ni menos que tratar de decir que antes de la intervención del significante en nombre del Padre hay deseo. ¿Sí? Esto lo dice Lacan, ¿eh? Hay deseo, pero ese deseo es omnipotente y caprichoso. ¿Sí? Entonces dice, a partir de que es el único lugar, esto es un apax que dice Lacan en el seminario 5, que se trata de lo siguiente, dice que la intervención del significante en nombre del Padre opera como el otro del otro. En ningún lugar Lacan va a decir, es más, dice que no existe el otro del otro. ¿Sí? Digo, lo va a decir después. Pero ahí dice, ¿no? Que es el otro del otro, porque es el que introduce el no en ese campo caprichoso que podría devenir el de lo que llama como deseo materno, si no queda regulado por la ley. Entonces, fíjense, el padre no introduce el deseo, sino que anuda la ley al deseo, que es muy distinto. ¿No? Es como decir, tiene que haber deseo, porque si no, nunca podría haber habido alojamiento del infans. ¿No? ¿No? De ahí parte Lacan, ¿no? Y diríamos, hay deseo, porque hay alojamiento. Claro, pero la intervención de la función paterna lo que hace es anudar ahí, digamos, balizar, podríamos decir así, poner balizas, ¿no? Balizar, digamos, orientar el deseo. ¿Sí? Digo, orientar el deseo al falo, no al niño, podríamos decir. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, ahí es donde digo que puede tener, que puede ayudar esta idea de la intrincación, ¿no? Como si diríamos anudamiento borromiano, intrincación de los registros, ¿no? Frase inventada en este espacio, por eso es necesaria la interlocución. Bien. Bien, ¿alguna otra intervención? Que estuvo buena tu invención, me gustó. Gracias. Sí, miren, ayer yo, bueno, doy clase en la facultad y en una comisión de ayer de clínica con adultos, eh, estaba hablando del grafo del deseo, algo decía el grafo del deseo, y cuando pongo el ideal del otro, ¿no? En la parte inferior del grafo, cuando pongo ideal del otro, recupero algo que había hablado al inicio sobre una lectura crítica sobre la inteligencia artificial, ¿no? Cuando esta lectura crítica era como si yo dijera, la inteligencia artificial anula al sujeto lector. No, digo, nada, en ese contexto decía eso, ¿no? Cuando se utiliza la inteligencia artificial para poder tener un resumen de todo lo que uno no puede leer, es que uno no lo termina leyendo. Alguien le termina diciendo lo que para uno deberían ser las ideas fundamentales del escrito, ¿no? Y uno deja de descubrir cosas en los escritos si eso acontece, ¿no? Pensando la inteligencia artificial en el campo de lo académico, podríamos decir, ¿no? Claro, y cuando hago el grafo del deseo, que pongo los ideales, entonces digo, miren el peso de los ideales, y ahí había surgido, ¿no? Me preguntaban por el peso de los ideales y cómo el peso de los ideales, digamos, puede ocasionar que el sujeto no se interrogue por su deseo. ¿No? ¿Está bien? No, uno se tiene que desasir del peso de los ideales. No quiere decir interrogarlos, no quiere decir dejar de tenerlos, ¿no? Uno se tiene que soltar de ese peso, ¿no? Entonces ahí digo, sí, miren, y justo se escribe IDA. Entonces ahí quedó la homología. Los ideales del otro son la inteligencia artificial. Bueno,
Así que bueno, me habitan esas lecturas. Eh, bueno, ¿alguna otra intervención? Damián, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te Eh, va, Kiara? yo, mira, recién estoy arrancando en la clínica, así que capaz hago una pregunta muy boluda. Eh, pero pensaba en esto que vos decías de cómo conmover, ¿no? Lo imaginario un poco. Digo, es a partir de rastrear también un poco lo simbólico, esto se ve en las repeticiones, cómo uno rastrea, digamos, en ese sentido también al sujeto. Por ahí Ok, ahora cuando decías esto de los ideales, lo pensaba un poco, bueno, por ahí esto de la trama, ¿no? Un poco familiar, los significantes, como de ir, ¿no? Interrogándolos, subrayándolos, pero digo, ¿es de esa manera o cómo es que se puede desarmar un poco ese entramado también o a lo sumo interrogar? ok, bien. Eh, ¿Coincidiríamos que de boluda no tiene nada la pregunta? Es un poco para bajarlo a la práctica también. Está perfecto, está perfecto. A ver, trato de arrimar un poquito, Kiara, Ujú. al concepto. A ver, diría primer elemento, ¿no? Como si dijera un estatuto, me sale decir un estatuto ético, como si el estatuto ético fuera poder interrogarse cuál es el sujeto que está en juego cada vez. ¿No? Entendiendo que el sujeto no es el yo, el sujeto no es el que viene y se sienta. El sujeto es el efecto, ¿no? de aquello que da, como dice acá Lacan, ¿no? El sujeto de lo que queda representado entre los significantes o no. ¿No? Digo, ese es el primer elemento, ¿no? Como si dijéramos. ¿Hay algo que tiene valor en tanto estatuto del significante para ese analizante? Analizante o consultante, ¿no? Digo, tendríamos que llamarlo consultante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no va de suyo que es un universal, que todo, que esta apertura, como digo, del grafo, ¿no? De esta apertura, que esta conmoción sea al lugar que nos tenemos que dirigir todo el tiempo, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Conmover lo imaginario, sino, en todo caso, poder ir acompañando, diríamos, los efectos que puede haber con esa conmoción. ¿No? Digo, se entiende, ¿no? Digo, como, ¿por qué digo esto? Porque el sujeto es real, simbólico, imaginario, ¿no? Entonces, la clínica no es a puro corte, a pura guadaña, ¿no? Diríamos, a puro hachazo de lo imaginario, ¿no? Diríamos, sino que eso hay que, a ver, en el grupo del DITEC que hay acá Mirta está presente. No, digo, trabajamos algo, digamos, uno de los ejes que nos habíamos propuesto trabajar era los tiempos de la cura y que después derivó en los tiempos subjetivos, ¿no? Y esto es como para pensar por ahí en esto que mencionás, ¿no? Como si dijéramos, siempre hay sujetos, damos por hecho que siempre hay sujetos representados en los significantes y esta conmoción de lo imaginario, todo el tiempo hay que apuntar ahí como si fuera idealizar la operación separación y la separación es buena para todos como un principio kantiano, o es que tenemos que constatar cada vez, voy por esta obviamente, ¿no? Digo, es que hay que constatar cada vez si si es posible para ese sujeto la operación separación, ¿no? Digo, porque por ahí forzamos idealizadamente algo y el sujeto, a ver, el retorno, por ahí está la transmisión, el retorno de nuestras intervenciones, el retorno de nuestras intervenciones van a ir indicando por dónde sí, pero también y primordialmente van indicando por dónde no. Y con esto subrayo lo siguiente. Por lo general solemos escuchar mucha transmisión, ¿no? En general, mucha transmisión de casos exitosos. Y esos casos, o cuando el paciente hace algo valorable, vaya a saber uno de alguna manera, inmediatamente no se duda en decir, en hablar del efecto del análisis. No, digo, no se duda, ¿está bien? Me estoy metiendo en un territorio donde estoy tocando el narcisismo de los analistas, ¿eh? Digo, o estoy tocando
a los analistas en su narcisismo, digo, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo? Porque de la misma manera, el analista también se tiene que interrogar cuando hubo un efecto en cada análisis, ¿no? Digo, que hubo un efecto, digamos, iatrogénico, eso ya sería involucrarse, ¿no? Digo, cuando hubo un efecto complicado de algún paciente, también es válida la pregunta del analista, ¿no? Como si el analista se interrogaría diciendo, a ver, ¿qué se tocó en su análisis que produjo este retorno? ¿Sí? Así como se dice que de la interpretación se sabe por los retornos, ¿no? Digo, esto como decir, no hay un listado de interpretaciones, ¿no? Imposible que las haya si no se sabe por los efectos. También uno tiene que leer por los efectos, ¿no? Por los retornos, no digo, tal vez de alguna intervención, ahí donde tal vez uno tocó algo, apostó algo y no era por ahí el tema, ¿no? Digo, en esto de por ahí desarmar lo imaginario en el que un sujeto se puede sostener. Ha tenido consecuencias terribles en la clínica cuando se entendía que la clínica era apuro real. Hubo un tiempo que era así. Entonces era como, Sí, que eh, también un poco pienso, ahí entraría el caso de por ahí más las psicosis ordinarias, incluso, ¿no? Como ver, bueno, en qué estatuto también está ese exactamente. síntoma de no conmover algo que después el sujeto no va a tener en qué apoyarse. Exactamente, Mm, exactamente. No hay nada, a ver, diríamos, con la complejidad de poder establecer el diagnóstico o la conjetura de psicosis ordinaria o psicosis no desencadenada, ¿no? claro. Porque es cómo determinamos que está operando algo cuando no tenemos la lectura de los síntomas que determinarían que esa operación operó. ¿No? Ujú, Es como decir, ¿cómo podemos dar cuenta de la forclusión del significante nombre del Padre cuando no hay una psicosis desencadenada? ¿No? Podríamos establecer, claro, pero uno va ubicando determinados elementos, indicadores, signos digo, ¿eh? Uno ubicando determinados signos, ¿no? Que uno puede ir como estableciendo, ¿no? Hay como un hilito, ¿no? Como un hilván en donde uno trata de ir con cautela. Y por ahí alguna intervención dice, bueno, suponía que acá había estatuto de fallido y resulta que no lo había. ¿No? Y por supuesto que es más fácil determinar eso cuando, a ver, yo tenía un profesor en la carrera de grado, eh, José Slimovich, por ahí lo conoce. Y entonces él decía que el problema con la psicosis, no se hablaba todavía de psicosis ordinarias, ¿eh? Pero él decía, a mí me interesó muchísimo y me lo acordé y lo recuperé cuando se empezó a trabajar psicosis ordinaria y después psicosis no desencadenada en el mismo tiempo, como distintas formas de mencionar, que decía, el problema de la psicosis son con las psicosis sutiles, ¿no? Él ponía este término, psicosis sutiles. Él dice, con la psicosis ya explotada, ahí no tenemos problema, ya sabemos de qué se trata. No, es como decir, no dudamos, vemos esos efectos, ¿no? El problema de las psicosis sutiles es como si esa sutileza, enorme recurso de esos sujetos, diríamos, ¿no? Por suerte, como si esa sutileza siempre pasan, es como que nos producen engaño, ¿no? Digo, nada mal para el lugar del analista quedar en el lugar de, entrecomilladamente, engañado, digo, ¿no? Porque si uno se engaña, quiere decir de que uno no termina de localizar al otro, con lo cual uno queda en falta. Y eso está bueno para la psicosis. Sería el tema que hay que bancarse la falta. Cuando uno no se lo banca, apresura intervenciones, apresura direccionamientos que son errados en la lectura del estatuto del sujeto. ¿Sí? Digo, porque no es que el paciente cambió de estructura, es que uno se equivocó en el armado de esa conjetura. ¿Sí? Sí, no sé si te aporté algo. Como yo digo, en sí, parte también siempre. lo pienso un poco relacionado a, bueno, a calmar también las ansiedades un poco del analista en sí, esto del furor curandis, un poco de, bueno, no ir tampoco siempre esto, como decías, ¿no? Al hachazo,
Si no, bueno, ser más Exactamente. precavido también con la búsqueda incluso. Exactamente, Ujú. exactamente, exactamente. Ah, sí, No, yo quería sumar un poco a, digamos, que me pasó un poco lo que dice Chiara, ¿no? Es tu nombre. El tema de ir viendo también el transcurso del análisis, después de las primeras entrevistas y demás, es cómo va asociando el sujeto, ¿no? La asociación que me parece que es un recurso sumamente importante para ir, digamos, subiendo en el grafo, digamos, del deseo, ¿no? Y poder pasar como a otro nivel. Me parece que eso es una herramienta súper poderosa que por ahí siempre está como, creo que hay que hacer un curso, ¿no? De asociación libre. Siempre está ahí, pero como que nunca se le da como mucha importancia. Me parece que es una buena herramienta, me parece fundamental como para poder ir haciendo algún movimiento. Claro, y eh, repreguntar, ¿no? Como que, digamos, la palabra está en el campo del imaginario. Si vos no le, Exacto. no sé, que el tipo diga no puedo dormir. Bueno, ¿qué es que no puedes dormir? Es literalmente no puedes dormir, te despertás 28 veces, dormís mal. Dormís de No día. quedás si no quedás en Saussure, el significado y el significante pegado, y se despliega así, preguntando. Sí, sí, tal cual. sí, sí, una pequeña viñeta clínica. La cuento seguido, así que por ahí la conoce. Una paciente a ver, una paciente que era, ahora digo por qué comento estos rasgos, era pelirroja, entonces tenía la tez muy blanca, que contrastaba mucho con el color de su cabello. Em, ¿Y por qué lo digo? Porque en algún momento, primeras entrevistas, segunda entrevista, comenta algo que comenta y es un fallido, ¿no? Dice, o sea, es un fallido. ¿Qué me autoriza a decir que es un fallido? Ahí voy, ¿eh? Digo, ¿por qué es un fallido? ¿Porque se equivocó? No, porque se equivocó, se equivocó. Pero se equivocó, pero corrigió. Entonces dice, uy, lo que dije, no, no quise decir eso, quise decir tal cosa. Sigue hablando, se vuelve a equivocar. eh, claro, y este equívoco, cuando ella lo corregía por el lado de que se equivocó con una connotación sexual. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta que misma entrevista se vuelve a equivocar, entonces dice, uy, ¿cómo estoy hoy? ¿No? Y se empezaba a poner poquito colorada. Entonces corrige el fallido con otro fallido. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Y ella, sorprendida de lo que dice, pero todos con un... Ella hacía saber que esa corrección tenía una connotación sexual. Uy, lo que dije, y cuando lo explica, no digo que se quiere recomponer, vuelve a tener otro fallido, ¿no? Con lo cual era un fósforo, ¿no? Más o menos. Entonces digo, entonces ella dice, se frena y me dice, bueno, es así, Damián. Dice, era la época de María Julia Alzogaray como secretaria de Medio Ambiente, gobierno de Menem, secretaria de Medio Ambiente, después la condenaron, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero María Julia Alzogaray había dicho que iba a limpiar el riachuelo en 40 días. No sé si está ahí en la historia, ¿no? Era terrible eso, ¿no? Limpiar el riachuelo y en 40 días. Bueno, entonces, ¿por qué lo digo? Porque ella me dice, uff, dice medio tirándose como plomo en la silla, ¿no? Dice, uff, dice Damián, dice, mi inconsciente es un riachuelo y vos me lo tenés que limpiar. ¿No? Digo, qué bárbaro, ¿no? Porque primero, no digo, no digo, primero que el inconsciente es un riachuelo, o sea que su inconsciente es sucio, ¿no? Digo, estaba sucio de sexualidad. Y segundo, que lo quería limpiar porque el yo no se lo bancaba, ¿no? ¿No? Bueno, yo ahí digo, bueno, acá hay un sujeto en relación a las formaciones del inconsciente, ¿no? Digo, después vamos a ver cómo sigue, ¿no? Por supuesto, digo, ya con saber que uno lo deja dentro de determinado conjunto, podríamos decir así, de la significación fálica, de la metáfora, es el punto de partida. ¿No? Digo, hay algo que me dirige en la transferencia, ¿no? Porque me dice que
yo voy a tener que hacer con eso, yo se lo tengo que sanear, ¿no? Digo, sanearemos el riachuelo, ¿no? A la vez que me está diciendo tarea imposible. Porque limpiar el riachuelo en 40 días, digo, tarea imposible, ¿no? Pero confía en eso, ¿no? Digo, bueno, uno, coincido con lo que iba diciendo María José y Mariana, ¿no? Digo, en esto de uno va repreguntando y uno va haciendo el espacio, uno va pudiendo intervenir, diríamos, porque incluso cierta pausa y cierta abstención en el decir, ahí donde hablabas del furor curandis, ¿no? Digo, cierta abstención, esperar, esto como decir, quedarse a la espera a ver qué viene, ¿no? Cuando uno ubica eh, que eso puede ser un movimiento ético, digamos, ¿no? Como no llenar por, ¿no? Uno ahí aprende a ubicar a ver que el otro vaya indicando por dónde. A una colega que estaba supervisando alguna vez le quedó que le dije que no, como que no anticipara intervenciones, ¿no? Sino que se quedara un poquito a la espera y que la delantera la lleve el paciente. No era en ese caso particular, le digo, ¿no? Digo, bueno, pero ahí no salgas, que aguantate y que la delantera la lleve él. Llega apenas tarde, le decía, ¿no? Medio winnicottiano, ¿no? Digo, apenas, ¿no? Llega un poquito tarde, que la delantera la lleve él. Y esto le quedó y permitió que construir algo con ese paciente. Bueno, Perdón, pero yo me quedé pensando, Damián. ¿Aquí? ¿Se ¿dónde? escucha? Yo aquí. Sí, 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 ahí está. No, porque en esto que vienen Cambiemos, sí. hablando, vos nombraste que estaban trabajando, habían trabajado en ese grupo también la dirección de la cura, ¿no? Justamente donde él plantea el lugar del muerto en el juego del bridge, del lugar del analista con abnegación, ¿no? Me tocó este punto cuando decías acá al final ese lugar del analista. Es exactamente, exactamente. Sí, la próxima, gracias por la intervención, pero la próxima voy a traer una cita de este mismo escrito donde habla del muerto. ¿No? Lo voy a traer porque es muy interesante, porque ahí está la apoyatura en cómo pone en valor el eje de lo imaginario y su incidencia en lo simbólico. ¿No? Digo, así que lo voy a traer también y me parece interesante. Si tienen ganas de leer el escrito, va a venir bárbaro también, ¿no? Pero lo traigo. Claro, ¿no? El juego del muerto. Para los que juegan al truco, cuando se juega en pareja, a veces en las parejas hay uno que juega callado. ¿No? Y uno juega callado, ¿por qué? Porque trata de no sofocar el juego de su compañero o compañera, porque tiene por ahí determinadas cartas que podrían ser que si uno arriesga a jugar o cantar, por ahí lo que hace es dificulta la intervención del otro. Acá el juego del muerto quiere decir, a ver, el juego del muerto en el bridge no significa no estar, no significa no jugar, sino que es una movida estratégica, ¿no? Es como decir, desde este lugar de muerto permito que el despliegue se lo produzca el otro, ¿no? Digo, exactamente de acuerdo. Sí, 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 sí. un poco esto del semblante del analista como objeto A en cierto punto, ¿no? Como para dar Bueno, lugar, bueno, justamente. podría ser pensado así, sí. Mm. No, digo, el semblante de objeto, a ver, yo digo, semblante de objeto sería que el analista es un poco una plastilina, ¿no? Digo, es una masa, ¿no? En donde se tiene que ofrecer para que el otro lo moldee, ¿no? Digo, pues el otro tiene que armar el juego, ¿no? Y uno está ahí como ese objeto, pero del otro, no para el otro, ¿no? Digo, porque el otro arma el objeto, ahí uno semblantea eso, sí, de acuerdo. Bien, em, ¿estamos? ¿Sí? Laura, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Estaba esperando que termines de hablar para, bueno, agradecerte un montón. Decirles a todos que también muchas gracias por estar y que los esperamos la semana que viene en el mismo horario, Por el mismo Vaticanal. por el mismo Vaticano. Gracias. Chao, Nos vemos, gracias. gracias.